Muy buenos días con todos los asistentes. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean bienvenidos a este seminario, justamente conociendo un poco más de las redes Wi-Fi enfocadas o redes empresariales enfocadas en la vertical de hotelería, ¿no? Me acompaña en esta ocasión Ricardo Aguilera, nuestro jefe de Community Manager y también la parte de soporte para toda la parte de habla hispana. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Luis. Gracias a todos por su asistencia a este interesante webinar. Esperemos que les guste. Algo muy interesante, lo que es Unify en hospitalidad. Vamos a ver algunos tips y pues muchas gracias por la invitación, Luis. Perfecto. Bueno, antes de empezar, agradecerles a todos su participación y bueno, preguntarles si ya tenemos el audio, ya está todo en línea, para que ustedes justamente puedan eh, ayudarnos a confirmar. Bueno, recordarles también que en la misma herramienta ustedes pueden formular sus preguntas, sus inquietudes. Siempre como todo seminario, la presentación, el PowerPoint, por así decirlo, lo estaremos compartiendo para que ustedes lo puedan tener como herramienta de trabajo directamente. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, por las confirmaciones, perdón. Igualmente, si hay preguntas o inquietudes, ahí justamente a Ricardo le pedí que me ayude un poco también y vamos a resumiendo algunas de las preguntas más resaltantes que ustedes puedan formular. Entonces, vamos empezando un poco para conocer exactamente qué es la solución que puede ofrecer Ubiquiti, en este caso con Unify directamente para la vertical hotelera. Pero antes de hablar de los productos, de la solución, directamente lo importante es conocer exactamente la necesidad de la vertical hotelera, es conocer un poco cómo las redes inalámbricas se van comportando y cómo nosotros podemos obtener, digamos, una solución, no producto, sino solución de comunicaciones bastante eficiente. Efectivamente, hoy día yo podría decir que para tener éxito en una red de hospitalidad o una red hospitalaria, de la vertical justamente de hospedaje, por así decirlo, necesitamos 5 Cs, tratando un poco de resumirlo en esta idea de comunicaciones. Cobertura, Wi-Fi, compatibilidad, capacidad, conexión y configuración. Son 5 elementos muy importantes que una red prácticamente necesita y debe tener. Primero, que el Wi-Fi hoy en día es un servicio en la vertical hotelera muy crítico. Es más, ahí les voy a compartir unas pantallas de justamente reportes también de la misma vertical hotelera, donde muchísimos clientes buscan directamente que el servicio venga incluido. Obviamente de manera gratuita, siempre muy preferencial. Pero el Wi-Fi tiene temas de compatibilidad o convergencia. En las redes hoteleras se usa mucho este término, BYOD, que en inglés significa Bring Your Own Device, o trae tu propio dispositivo. Entonces, una red tiene que estar preparada para tener convergencia de diversos equipos nuevos, un poquito más viejitos, de repente intermedios, equipos que tengan 8 años, por ejemplo, de antigüedad, etcétera. Entonces, una red tiene que estar preparada. La capacidad también es un punto muy importante y usualmente nos referimos a la infraestructura de la red. Efectivamente, la red de comunicaciones, el Wi-Fi, como muchos clientes lo disfrutan, el Wi-Fi en sí está apoyado sobre switches, sobre routers, y ellos son como la columna vertebral de la parte de comunicaciones. Si es que ellos tienen problemas, pues también lo hereda el Wi-Fi. Y obviamente las redes hoy día no solamente son para Internet, nos sirven para todo el tema de comunicación de voz sobre IP, citofonía, videovigilancia, entre otras aplicaciones. La conexión, el ancho de banda, y efectivamente es la capacidad de caudal de comunicación, que es muy importante, pues sin ancho de banda la red Wi-Fi probablemente no tenga mucha utilidad, y una configuración, que es uno de los puntos que con muchos usuarios veo que sufren a nivel del tiempo. ¿Por qué sufren? Les cuesta mucho mantener la red actualizada o les cuesta mucho comprender cómo la solución trabaja directamente. Entonces, muchos clientes que ustedes visiten en la vertical hotelera o si se han juntado con algunos, probablemente les van a decir, mira, nosotros tenemos un Wi-Fi, porque es difícil que hoy día un hotel no tenga Wi-Fi, inclusive hasta los más chiquitos tienen un Wi-Fi, pero todos tienen un dolor de cabeza muy grande. Algunos recuerdan que hace muchos años cuando lo instalaron, funcionaba relativamente bastante bien, pero el día de hoy, tal cual es el escenario, les está dando muchos inconvenientes. ¿Por qué el Wi-Fi funcionaba bien antes? Ese es uno de los puntos que si nosotros comenzamos a analizar, vamos a llegar a conclusiones muy interesantes acerca de cómo las redes pueden ser afectadas, específicamente por el cambio del entorno y tipos de tráfico o cantidad de dispositivos que nosotros podemos tener.
Haciendo una pequeña revisión cuando el Wi-Fi comenzó, solamente se trabajaba en la frecuencia 2.4, los equipos eran de mucha potencia, no había mucha tecnología en megabits de datos, en realidad era muy poco, y los clientes solamente eran portátiles, efectivamente mucha potencia, buenas antenas, pero en ese entonces no había video en demanda, no había multimedia, prácticamente el tráfico era muy pequeño, era kilobits realmente, y eran generalmente mensajes de texto o digamos emails o cosas similares que efectivamente no necesitaban una comunicación tan rápida con tiempo de respuestas digamos bastante alto. Entonces, en ese momento, cuando el Wi-Fi empezó, funcionaba relativamente bastante bien. Pero hoy en día hay muchos clientes que específicamente nos están solicitando, por ejemplo, el tema de qué es lo que ha ocurrido, por qué ahora mi Wi-Fi es un poco más lento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el Wi-Fi? Vamos a conversar un poco desde el lado de la P y luego desde el lado del cliente, porque ha cambiado varias cosas, ¿no? Primero, ahora hay equipos Wi-Fi en todas partes, lo cual significa simplemente un incremento de la frecuencia, entonces tenemos mayor cantidad de uso de la frecuencia, entonces hay interferencias. El Bluetooth, por ejemplo, que usamos en nuestros dispositivos móviles para nuestros accesorios, usa también 2.4, entonces tenemos una gran competencia. Entonces, hace muchos años se habló de la migración a 5 GHz, un rango de frecuencia que tiene mucha más capacidad de espectro. Para que tengan una idea, la capacidad de espectro es casi 15 veces más o 20 veces más de lo que tenemos en 2.4, así que muchísimo más cantidad de canales. No, y inclusive podríamos irnos mucho más allá todavía. Pero, ¿cuál es el problema de 5 GHz? La cobertura disminuye por un tema de propiedad de la física. Entonces, esto en español prácticamente significa que en el mejor caso, 5 GHz cubriría 2.4, lo cual ha ocasionado de repente mucho descontento en algunos clientes y la mayoría prefiere utilizar la menor cantidad de equipos posible y seguiremos apostando por 2.4. Obviamente los equipos también han aumentado la cantidad de antenas. La cantidad de antenas en los access points es para obtener más capacidad. Generalmente la cobertura es la misma o menor porque la energía se distribuye entre varias antenas. Pero el problema principal de 2.4 es que la banda siempre presenta utilización. ¿Qué significa utilización? Que puede ser usada por otros equipos tecnológicamente que también usen 2.4, sean Wi-Fi de una marca, de otra marca o de otras tecnologías, tal vez Bluetooth, con radios a control remoto, no sé, Zigbee, entre otras más que también utilizan 2.4. Entonces, ¿cuál es el pequeño inconveniente de este detalle? Que no se puede garantizar rendimiento hoy en día en 2.4 porque efectivamente hay una limitación en la parte de operación de la banda. Pero en el caso de los clientes, ¿qué ha ocurrido? El cliente antiguamente era laptops, pero ahora la mayoría de clientes son smartphones. Entonces, el universo de dispositivos cambió y cambió de manera drástica. Entonces, esto ha generado pues un incremento también exponencial de la cantidad de dispositivos por usuario. Ya no se dice cuántos usuarios soporta el Wi-Fi, sino cuántos dispositivos va a soportar el Wi-Fi o está diseñado para soportar el Wi-Fi. Efectivamente, los móviles o los teléfonos móviles nos permiten a nosotros mucha mayor flexibilidad que una laptop. Esa es la verdad. Y obviamente los usuarios hoy en día apuestan mucho por este tipo de dispositivos. Y en los hoteles necesitamos conectarles o darles conectividad Wi-Fi justamente a los móviles, entre otros tipos de dispositivos. El problema de los móviles es que tienen muy poca potencia, una antena muy pequeña, realizan comunicaciones al punto de acceso estando en el bolsillo, por ejemplo, siguen llegando los mensajes de comunicaciones y el tráfico ahora es mucho más pesado debido a todo el contenido multimedia. Entonces, ¿qué significa? Que los dispositivos clientes se han hecho más pequeños y por lo tanto su alcance, por lo que estamos explicando, es menor en cobertura. Entonces, evidentemente, puede ser que la cobertura inalámbrica se sienta que ha disminuido en el tiempo, pero es porque el cliente se ha vuelto más pequeño. Si me preguntan por qué funciona así la tecnología inalámbrica, porque toda tecnología de comunicación inalámbrica funciona de la capacidad y calidad de ambos dispositivos, tanto el AP como el dispositivo cliente. Entonces, es muy importante poder evaluar cuál es la capacidad de cada uno de los equipos que participen en la conexión inalámbrica para obviamente poder realizar
la misma comunicación. Evidentemente, los dispositivos clientes también son afectados por la interferencia que puede ir circulando en el entorno y eso efectivamente podría complicar un poco más la situación. Los dispositivos clientes ahora utilizan muchas actualizaciones automáticas. Entonces, ¿qué significa? Los usuarios involuntariamente generan tráfico sobre la red, actualizaciones de drivers sociales o de redes sociales, mensajería multimedia, antivirus, correos automáticos o simplemente los mismos sistemas operativos de los teléfonos se encargan de revisar que todo esté en línea y eso también consume también capacidad de ancho de banda. Y uno de los grandes problemas que efectivamente antes no lo consideramos crítico, pero ahora sí lo es que la red Wi-Fi no debe tener usuarios conectados con señales medias bajas, sino la mayoría tienen que ser medias altas. Si tenemos dispositivos clientes con señales un poco bajas o medias bajas, vamos a tener problema o lentitud en la red. Y lo explico de una manera bastante sencilla, por eso siempre pongo unas imágenes acá y utilizo siempre como una autopista y muestro algunos vehículos ahí para mostrar un poco cómo funciona la tecnología Wi-Fi. La tecnología Wi-Fi comparte el medio, como si tuviéramos muchos vehículos que utilizan una autopista. La autopista es el access points y los vehículos, en este caso los camiones, son dispositivos clientes, por así decirlo, que están conectados. Si los dispositivos se conectan con muy buenas señales, como vemos en la imagen superior, pueden circular a alta velocidad y obviamente una vez que circula un vehículo, se libera el medio para el siguiente vehículo. Pero ¿qué pasa si un usuario está conectado mal, como la imagen inferior? De repente a la quinta capacidad, efectivamente, y quiere transmitir la misma cantidad de datos. ¿Qué va a pasar? Va a ocupar 5 espacios de tiempo, porque podemos ver que es 20 kilómetros por hora comparado a 100, o sea, la quinta parte. Entonces va a ocupar 5 veces más tiempo para poder transportar la misma cantidad de información. Y efectivamente, estos cuellos de botella siempre existen en las redes. El problema es cuando estos cuellos de botella se nos salen de control. Las redes inalámbricas permiten cierta cantidad de usuarios a veces conectados un poco deficientes, sea porque justamente el usuario está detrás de una columna, está justamente con el equipo guardado en la mochila debajo de la mesa, etcétera. Pero siempre deberíamos buscar que en los patrones de cobertura o las zonas de cobertura, la mayoría de usuarios se conecte bien. Esto va de la mano también con el aumento de los tipos de tráfico por clientes y la habilidad de poder consumir diferentes aplicaciones de manera simultánea. Hay usuarios que con el teléfono pueden estar descargando algunos archivos o actualizándolo, pueden estar escuchando música, de repente en el laptop están viendo una serie de Netflix, están conectados con una VPN y así sucesivamente están consumiendo diferentes aplicaciones. Hoy en día, para la vertical hotelera se dice que lo mínimo que necesita por usuario es alrededor de los 5 u 8 megabits de capacidad de comunicación para que efectivamente pueda tener una fluidez en todo el acceso que tiene directamente hacia las redes. Entonces, ¿cómo vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos mejorar también el rendimiento? Pero primero quiero explicarles todo lo que ha ocurrido con las redes, cómo esto ha cambiado y cómo ustedes pueden, digamos, tomar, no conciencia sería la palabra, sino tomar un poco de visión de exactamente cuáles son los problemas para ver cómo nosotros lo podemos solucionar directamente y en base a ello cómo vamos a poder mejorar todo el desempeño de la red. Pero una de las preguntas que constantemente, digamos, no preguntas, sino consultas que muchos clientes me hacen es por qué la cobertura Wi-Fi es menor. Inclusive hay muchos usuarios que me dicen, mi access point está viejito, se ha vuelto un poco obsoleto tal vez porque antes cubría más, ahora cubre menos. Ok, o entonces realmente esto no existe en el mundo del Wi-Fi. Los access points cubren lo mismo. Sin embargo, la percepción de la cobertura puede ser muchas veces menor. Y explicamos el por qué. La señal inalámbrica es afectada primero por la densidad de los obstáculos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos obstáculos de mayor densidad, efectivamente la señal se va a debilitar muchísimo más. Ahora, no solamente hay que tener en cuenta los obstáculos, sino también los clientes y las bandas. Si nosotros tenemos clientes que son más débiles en comunicación, como los teléfonos comparados a una laptop, la cobertura para el teléfono será menor que la de la laptop. Entonces, cuando un cliente me pregunta a mí, Luis, ¿cuántos metros cubre un access point? La respuesta no la puedo decir porque sería mentir.
No podemos determinar cuántos metros cubre un access point, porque para determinar cuántos metros cubre hay que conocer 6 variables, las que pongo en la presentación. Potencia de la P, antena de la P, bueno, eso lo sacamos de la hoja técnica, listo. ¿Qué más necesitamos? Potencia del cliente y antena del cliente. Si no sabemos cuál es la capacidad del cliente inalámbrico que se va a conectar, efectivamente no sabemos cuál es el alcance. Y lo comento. Por ejemplo, yo he hecho pruebas en Wi-Fi, digamos en campo abierto, y una laptop se podía conectar casi 180 metros, pero un smartphone ya a los 100, 110, 120 metros prácticamente ya se estaba desconectando. ¿Por qué? Porque básicamente los smartphones, los teléfonos móviles, tienen una antena más pequeña, tienen menos potencia de comunicación. ¿Por qué? Porque obviamente ahorran batería. Entonces, efectivamente, pues la cobertura no será la misma. Y si me preguntan por un reloj inteligente, su cobertura es muchísimo menor. Entonces, probablemente la mitad de un smartphone o menos inclusive. Pero eso no es, digamos, la parte más dolorosa. Ahí hay que sumarle las últimas dos, que serían disponibilidad del canal y obstáculos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, tengo usuarios que a veces me dicen, Luis, probé un access point en mi oficina, funcionó muy bien, tal vez unos 45 metros cuadrados, 60 metros cuadrados. Llevé el mismo access point al cliente y en 30 metros cuadrados ya tenemos problemas de cobertura. ¿Cuál es el inconveniente? Disponibilidad de la frecuencia. Si la frecuencia está ocupada, porque recuerden, esto es frecuencia libre, Wi-Fi público, efectivamente vamos a tener inconvenientes en el patrón de cobertura. Entonces, predecir la cobertura en metros es muy difícil porque no controlamos la disponibilidad de la frecuencia, no controlamos los obstáculos. Entonces, lo que tenemos que hacer usualmente en las redes Wi-Fi hoy en día es un poco sobredimensionarlas para poder tener, digamos, una mejor experiencia o expectativa en la parte de operación. Ahora, hay muchos clientes que me dicen, Luis, dos opciones, aumentemos la potencia de los access points o usemos antenas más grandes. Y yo les voy a explicar por qué no debemos usar alta potencia en los APs. Uno, la alta potencia genera cobertura, pero distorsiona la onda. ¿Eso qué significa? Perdemos megas. Dos, una sobrepotencia también genera sobrecontaminación con el resto de access points en la zona, lo cual en algunos casos se puede evitar, tal vez ordenando bien las frecuencias, pero igual genera usualmente un dolor de cabeza. Tres, no cumple los estándares, prácticamente certificación. Usualmente nosotros en realidad en Ubiquiti cumplimos siempre los estándares, digamos, de certificación. Entonces, como que esto no es un problema para nosotros, pero mucha potencia sí lo es. Pero el principal dolor de la alta potencia genera cobertura fantasma. ¿Qué es una cobertura fantasma? El dispositivo móvil lo ve el Wi-Fi, lo puede ver, pero no se puede conectar. ¿Por qué? Porque el access point tiene mucha potencia para enviar la energía, pero el teléfono no tiene la suficiente cantidad de potencia. Entonces, ¿cuál es el detalle? Y acá es muy importante tener en cuenta. La sobrepotencia en un radio de comunicación genera o impacta negativamente en la capacidad de escucha. Es como el concepto que cuando ustedes gritan, si ustedes gritan con toda su fuerza, probablemente durante ese lapso que tú gritas no puedes escuchar. ¿Por qué? Porque genera pues digamos, un retorno inmediato la fuerza de comunicación y eso pues obviamente no te deja escuchar con mucha claridad. Entonces perdemos capacidad de recepción, podríamos decir, coberturas fantasma. Ahora, ¿por qué no usar antenas grandes en los APs? Porque también las antenas más grandes tienen ventajas y desventajas, ¿no? Pero primero que no son muy bonitas, son un poco antiestéticas, son grandes, pesadas, un poco feas, parecen toritos, patitas de araña, diferentes nombres según los clientes como los tratan. Pero el principal problema es que obtiene una mayor ganancia y obtiene mayor alcance. Pero eso no es un problema, eso es una ventaja, me dirían muchos. Sí, pero en algunos casos, como oficinas, por ejemplo, en la vertical hotelera se podría tal vez aprovechar un poquito más esto, ya que la propiedad es un poco más privada. Pero ¿cuál es el problema? Que al aumentar el alcance también recoge ruido de mucho más lejos. Entonces, prácticamente al absorber ruido de mucha más distancia o señales de mucha más distancia, porque los equipos no discriminan entre señal y ruido, simplemente tú le dices al equipo, aumenta la cobertura, el equipo la aumenta prácticamente y absorbe lo que encuentre. Entonces, ¿esto qué va a degradar? El desempeño real en la parte de comunicaciones. Esto ha llevado a que efectivamente entremos en un nuevo camino que se llama la evolución del diseño, Access Point por área física.
Una mejor línea de vista entre la AP y sus clientes siempre nos brindará un mejor rendimiento. También menos clientes permitirá más capacidad de megabits por AP y esto nos va a permitir obtener mucha más estabilidad de comunicaciones. Efectivamente, el diseño antiguo era poner un access point donde están la mayoría de usuarios y algunos usuarios que están en los extremos, bueno, como se usan ocasionalmente, tengan que acercarse al Wi-Fi. Este diseño ocasiona problemas, no solamente experiencia para los clientes que están lejos, sino también ocasiona problemas para los clientes de la red completa. ¿Por qué? Acá pueden ver algunos usuarios conectados muy cerca, pero cuando los usuarios que estén más lejos intenten conectar y obviamente la AP los acepte, todos los usuarios sufrirán las consecuencias. ¿Por qué? Porque un cliente lento genera cuello de botella en la comunicación. Entonces, esto puede ocasionar que la red sienta o se prepare para experimentar algunas lentitudes en la fase de comunicaciones. Evidentemente, las redes han ido evolucionando desde un diseño inicial de un equipo todo en uno, prácticamente switching, Wi-Fi, routing, gestión, a un sistema modular, que es básicamente lo que ofrecemos nosotros, el cual permite tener diferentes cantidades de access points con el mismo sistema de controlador. Entonces permite poder tener N cantidad de access points, cuantos yo quiera, o cuantos necesite, más que yo quiera, cuantos necesite según el de infraestructura, y de esta manera nosotros podamos tener toda una red centralizada y de crecimiento flexible en base a cómo la red lo vaya necesitando. Entonces, hablemos un poquito más de la problemática de los centros de hospitalidad, ya resumiéndolo un poco cuáles son los problemas que muchos centros de hospitalidad tienen. En resumen, hagamos digamos, una revisión rápida. Los huéspedes se acercan, bueno, piden el acceso a Internet, se intentan conectar, hasta ahí va bien, muy bien la experiencia. ¿Y qué es lo que comienza a ocurrir? El Wi-Fi está lento, no conecta, a veces hay que abrir la puerta de la habitación para que la señal entre, o te dicen que, bueno, en esta habitación no hay Wi-Fi, o en esta zona no hay Wi-Fi, pero en esta zona sí. Entonces, esas zonas condicionadas comienzan a generar una incomodidad al huésped, porque imagínate, si la red está un poco inestable, ¿cómo vas a poder hacer una llamada de voz sobre IP o una llamada de video, digamos IP, sobre la red, digamos Wi-Fi? Obviamente, pues el huésped siente una frustración y reclama al personal especializado del hotel, ¿no? ¿Quién es el personal? El personal especializado, recepción. Recepción en la vida real no es un personal especializado y lo único que nos puede decir es apaga y prende, reinicia tu laptop, vamos a reiniciar el access point y en algunos casos como que lo mejora. ¿Por qué? Porque el access point al reiniciar a veces coge o toma una mejor frecuencia, entonces o una frecuencia libre y de esa manera pues se reordenan las comunicaciones. Pero no es en la mayoría de casos y efectivamente estar llamando constantemente o de estar condicionado a usar el Wi-Fi en ciertas zonas del hotel realmente no es bueno. Efectivamente, el problema en los centros de exposiciones, centros de convenciones, inclusive en las salas de capacitación, algo mucho más pequeño, generalmente también tienen muchos problemas porque no hay un correcto dimensionamiento, ni en la cantidad de dispositivos, ni en la calidad de la tecnología que se tiene que usar, y efectivamente hay que reiniciar muchas veces los APs. Escucho frecuentemente que dicen, no, la red Wi-Fi solamente es para 50 dispositivos, pero el evento es de 500 personas, entonces como que eso ya supone que podríamos experimentar cierta lentitud. Hoy en día todo evento de, digamos, social, todo evento de comercial, todo evento de marketing, cualquier cosa necesita hoy en día, cualquier reunión necesita Wi-Fi, porque hoy en día vivimos en un mundo de conectividad. Inclusive es muy difícil un hotel en realidad donde los usuarios no busquen el Wi-Fi. Y sobre eventos y ferias se necesita muchísimo el Wi-Fi para los usuarios, para que el realizador pueda demostrar alguna nueva aplicación, algún nuevo app, ofrecer, digamos, alguna herramienta tecnológica que le permita integrarse más a los clientes, que es lo que se busca mucho hoy día en diversos proyectos de comunicaciones. Entonces, hay muchos errores comunes en el Wi-Fi, especialmente los más vistos en el vertical hotelera. No voy a hablar de todos los casos, pero el más visto es primero, poner el access point en los pasadizos. Sí, eso funcionaba años atrás.
funcionaba cuando solamente había laptops. Recuerdan que hablamos de los inicios del Wi-Fi, cuando solamente habían laptops y solo se usaba 2.4. Efectivamente esta arquitectura funcionaba. Pocos equipos usaban Wi-Fi, no había muchos clientes y efectivamente se trabajaba en una frecuencia baja, como 2.4. ¿Cómo se trabaja hoy día? De manera dual, de preferencia 5, 5 no atraviesa obstáculos. Los dispositivos clientes ahora son más pequeños, son teléfonos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este diseño de access point en el pasadizo va a generar muchas zonas ciegas, muchas zonas de poca capacidad. Otro diseño mal implementado es intentar poner access points para cobertura interpiso o internivel. Los access points a nivel de Wi-Fi están diseñados para una cobertura horizontal. Intentar cubrir interpiso es muy complicado por el grosor del techo o piso de material de construcción que efectivamente podría afectar directamente en la parte de propagación de las señales. Y eso es algo que nosotros no buscamos en las redes. Entonces, nosotros tenemos una solución completa que es Unify, que vamos a explicar, que resuelve todos estos problemas que muchas verticales hoteleras tienen y tenemos una infinidad, no digo infinitos, pero sí una gran cantidad de clientes sumamente contentos, sumamente satisfechos con nuestras soluciones. Y lo más interesante es que hay muchos canales como ustedes que nos acompañan en el evento, que han hecho buenos proyectos comerciales, digamos, y muy buenas relaciones con sus clientes en el tiempo, justamente gracias a esta herramienta que es fantástica, Unify. Entonces, vamos centralizando un poco las ideas. Efectivamente, ¿qué es lo que necesita un centro de hospitalidad? Eso es lo más importante. Acá el hotel, vamos a decirlo, el hostal, el motel, como lo queramos llamar, el resort, no necesita una tecnología X, no necesita un access point que haga esto. Lo que necesita, sus requerimientos, generalmente el hotel es muy sencillos. Y la mayoría me dice, Luis, requerimos una IP de alto rendimiento, Wi-Fi en todas partes, donde los huéspedes estén, donde tomen por ejemplo, su Uber, donde estén parados saliendo a fumar un momento, en la zona de las piscinas, en la zona de los eventos, en los balcones de las habitaciones, donde el hotel lo necesite, o perdón, el huésped lo necesite, debe haber, ¿no? Evidentemente debe soportar gran cantidad de dispositivos en algunas zonas, pocas en otras, pero en estas zonas, por ejemplo, mucha cantidad de dispositivos, la red no debe bloquearse, yo no puedo condicionar al usuario a cierto escenario, ¿no? Lo más importante, la red no debe dar problemas, debe ser simple de implementar y mantener, porque toda red necesita mantenimiento, drivers, reordenamiento de frecuencias, entre otros detalles. Entonces, ¿qué buscan los usuarios en los hoteles? Viajes de placer, 25% buscan que el Wi-Fi esté disponible y sobre todo sea gratis, y en viaje de negocio se busca que pues, un 49% del Wi-Fi sea gratis. Efectivamente, el desayuno ya pasó, como podemos ver, a un segundo escenario, parking en algunos casos, etcétera, etcétera. El Wi-Fi libre es un servicio muy importante para los huéspedes. Efectivamente, los hoteles tienen un sistema de Wi-Fi libre, algunos venden Wi-Fi de más capacidad, eso es correcto, se puede ofrecer si es que se desea. Unify permite también esa diferenciación. Y si el Wi-Fi es deficiente, 70% de usuarios lo regresan. Esa también es una métrica que justamente la revisaba en donde pude yo obtener esta información y verificaba que sí, en la vida real eso le pasa a muchas personas. Si vamos a un hotel y ese hotel es muy bonito, tendría que ser sumamente hermoso con un Wi-Fi malo para volver. Si el Wi-Fi es malo, generalmente en hotel de negocios, nosotros no volvemos a ese hotel. Bueno, reclamamos que nos cambien a una habitación que funcione mejor el Wi-Fi. Pero en general la experiencia es un poco negativa en ese sentido. Entonces, ¿qué propone Unify? Unify propone toda una solución completa para entregar al cliente lo que se llama llave en mano. Tenemos routing, firewall, switching y Wi-Fi. Nosotros no hablamos del access point, no hablamos del switch, hablamos de la experiencia de conectividad. Eso es lo que el usuario final quiere escuchar. Al usuario final lo único que le interesa es decir, perfecto, necesito estar conectado y quiero sentir que la conectividad se da en todo el hotel. Listo. Eso es básicamente lo que el usuario quiere y es lo que nosotros entregamos. Un software y una plataforma con una experiencia muy grande, más de 13 millones de dispositivos ya implementados en esta familia de Unify, licenciamiento completamente libre, no cargamos ningún costo de licenciamiento, actualización, herramientas de software,
etcétera. Inclusive la misma plataforma que utilizamos hoy día soporta equipos bastante antiguos. ¿Eso qué quiere decir? Que soportamos equipos año 2009 con equipos 2013, con equipos 2015, con equipos 2019, en una sola plataforma, manejando un concepto de ecosistema. El cliente reemplaza los equipos tecnológicamente cuando sienta pues de que le quedó muy corto en base a la concurrencia, en base a la capacidad, en base a la cantidad de usuarios que quiere soportar o quiere trabajar. Entonces, evidentemente, construir la red, toda red, digamos, empresarial o toda red también hotelera bajo ese mismo concepto, necesita cuatro elementos. Necesita el router o firewall, necesita el switch, necesita el Wi-Fi y necesita una gestión. Efectivamente, esos cuatro elementos van a permitir a nosotros trabajar en una plataforma. Ahora, muchos usuarios me preguntarán, ¿es obligatorio usar los cuatro? La respuesta es no. Tener los cuatro integrados en una sola plataforma es una muy buena herramienta porque simplifica muchísimo la configuración, mantenimiento y soporte en caso de tener incidencias. Entonces, pero si queremos trabajar solamente el Wi-Fi con Unify, o solamente el switch, o solamente el router, o el router con el switch, o el router con el Wi-Fi, ¿se puede hacer? Sí. Lamentablemente no se pueden integrar diferentes marcas en la plataforma de software. Cada, digamos, fabricante tiene sus propias herramientas. Entonces, en el caso de la nuestra, como no tenemos costos de licenciamiento, integramos nuestras funciones de nuestros equipos gratuitamente al 100% y permitimos tener este tipo de reportes. Bueno, ahí capturé un reporte de la red personal que yo tengo. Bueno, obviamente no tengo muchos access points, solamente cuatro. Y ahí específicamente muestro mis detalles de cómo mi red está operando. El software es extremadamente amigable, viene en español y efectivamente les va a permitir a ustedes poder desplegar redes de manera bastante fácil, rápida y sencilla en sus diversos clientes. Ahora, una pregunta que siempre hacen muchos usuarios que son nuevos, que no nos conocen, que no han escuchado hablar de Unify o de Ubiquiti, ¿no? Dirán, sí, tal vez por ahí lo vi instalado los platitos redondos, pero ¿quiénes son? ¿Cómo están posicionados? Efectivamente, he visto un análisis que lo publicó IDC, que es, digamos, una organización que hace siempre revisiones de tendencias de mercado, pues así se clasifican ellos. Y hoy en día nosotros somos el tercer fabricante a nivel de facturación de access points. Entonces, prácticamente nosotros hemos sido el fabricante muy abajo, por debajo del top 100, inclusive el año 2009, cuando recién comenzamos, y prácticamente tal vez unos 10 años, miren, exactamente 10 años, en 10 años ya estamos en el top 3. Entonces, esto es a nivel de facturación. Nosotros tenemos precio también bastante competitivo y muy interesante comparado a otras marcas en la parte superior. Entonces yo les puedo asegurar que casi tenemos una participación de unidades bastante crítica para mis competidores. Y esto cada vez seguimos creciendo más. Efectivamente, nosotros tenemos mayor cantidad de seguidores a nivel del uso de la tecnología porque los dispositivos no solamente dicen que van a funcionar bien, sino que lo hacen realmente. Y un detalle muy importante que también me gusta compartir es acerca de la tabla de Gartner o el cuadrante de Gartner. El otro día un cliente me dice, ustedes no figuran en Gartner. Para los que no manejan este concepto, Gartner, digamos que es una entidad que se encarga un poco de hacer la clasificación de tecnología y le da las puntuaciones a las marcas. Obviamente para figurar ahí hay que pagar. El que más paga, más bonito sale. Pero lo que sí Gartner justamente habilitó es una parte donde los usuarios mismos comienzan a subir experiencias y retroalimentaciones. Y esto es experiencia del mismo usuario. Y es ahí donde nosotros, aproximadamente con unas 246 revisiones versus los competidores, 522, 270, los clientes hacen un análisis de toda la plataforma: tecnología, precio, licencias, costos ocultos, despliegues, complejidad, averías, incidencias, soporte del fabricante y un montón de clasificaciones. Son cerca de 50 puntos de clasificación. Y lo más interesante es que nosotros tenemos la puntuación más alta. ¿Por qué? Porque tenemos las mejores herramientas y las herramientas que los usuarios buscan, que ese es otro punto muy importante. A veces muchos fabricantes te venden libros de herramientas y te dicen, mira, estas son los manuales, unas Biblias.
el producto se hace más complejo y el cliente final te dice, yo solamente quiero Wi-Fi o solamente quiero segmentación de la red o solamente quiero un portal cautivo con una página bonita, algo sencillo de poder trabajar. Y eso es efectivamente lo que nosotros buscamos trabajar con Unify. Entonces, la red no es solamente Wi-Fi, la red está compuesta de diversos elementos, por eso buscamos entregar la solución que le decimos nosotros llave en mano, entregando Wi-Fi, switching y firewall, todo en una sola plataforma de comunicaciones, switching con tecnología no blocking, el routing con tecnología offload, que nos permite eso obtener muy buenos desempeños en la parte de comunicación. Y esto viene de la mano dentro de nuestra plataforma con herramientas como Portal Cautivo, lo que es el sistema de página de bienvenida, de validación, controles de velocidad por dispositivo que se conecta. Al mismo tiempo también está la personalización completa del ticket si se desea, sistema de impresión de tickets, que bueno, también esto puede ser manipulado a nivel de API para integrarlo con otra plataforma. O sea, en este sentido hay posible desarrollo e integración que ustedes como canal lo pueden adicionar para marcar una diferenciación contra otros canales. También efectivamente entregamos estas herramientas para que podamos hacer algunos desarrollos extras o más personalizados para nuestros clientes. Seguridad en la red Wi-Fi, aislamiento de clientes entre sí para que no se puedan ver, filtros directamente desarrollados en el mismo AP. Manejamos el concepto de roaming. Yo estoy en la habitación, salgo a la sala de piscina, regreso al lobby, voy al restaurante. Es una sola red, es una red gigante. El usuario simplemente se desplaza por todo el edificio y mantiene la conectividad. Y evidentemente para ustedes, que son los canales de integración, tenemos herramientas, bueno, muchas herramientas, no voy a mencionar ya todas, pero herramientas desde la parte de planeamiento de cobertura, mapas de calor, de proyección, mapas de calor reales. Luego hay una herramienta para hacer autobarrido de canales, perdón, autobarrido de capacidad en base a la red existente, herramientas de pruebas de capacidad, autotopologías en la parte de la red, entre muchas otras opciones. Entonces, para ir resumiendo esas ideas y vamos a hacer una pausa para revisar algunas consultas que ahí Ricardo va a formular. ¿Por qué Unify es la solución a las 4C, no? Básicamente obtenemos compatibilidad completa, obtenemos la cobertura, obtenemos la configuración y obtenemos muy buena capacidad. Unify en sí nos entrega muchas herramientas a nivel de solución que nos van a permitir tener justamente toda una continuidad completa y tener el mejor retorno de la inversión directamente, sin costos ocultos, buena cobertura y tenemos los access points del mejor rendimiento Wi-Fi de la industria. Entonces, efectivamente tenemos tecnología, como les digo, muy avanzada que va a permitir simplemente que los clientes puedan disfrutar de la parte de comunicaciones y podamos trabajar de manera bastante felices y estables aparte de las redes. Ricardo, no sé si acá quieres formular unas 2 o 3 preguntas y mostramos el portafolio. Sí, Luis, nos preguntan que si tenemos alguna herramienta para hacer algún barrido de espectro, algún site survey antes de colocarlo, ya después de haber colocado nuestros puntos de acceso. Bueno, no lo tenemos para directamente para los dispositivos de iOS, o sea, de Apple, pero sí lo tenemos para los Android. Se llama la aplicación Wi-Fi Man, que tiene un sistema de barrido de canales. O sea, si nosotros llegamos con esta pequeña aplicación instalada en nuestro, es una aplicación de Wikiti, por si acaso, se llama Wi-Fi Man. La tenemos, si la tenemos en nuestro dispositivo de Android, nos va a permitir poder hacer barridos de frecuencia, ¿no? Evidentemente, ya en lo que es PC, hay muchas herramientas, de manera algunas gratuitas. Nosotros no tenemos una exactamente para hacer barridos desde cero, solamente con un dispositivo móvil. Pero lo que sí es importante aclarar es que todos los access points que tenemos de generación 2 en adelante tienen un sistema de barrido de canales. Entonces, poniendo el access point en un edificio de manera de pruebas, por ejemplo, o de manera de producción, podemos hacer barridos de canales para verificar cuál es la situación actual de la contaminación de las frecuencias o utilización de las frecuencias para más o menos ya anticiparnos a qué problema podríamos llegar. Sobre todo, generalmente la saturación se ve en 2.4. En 5 siempre hay mucha disponibilidad de canales, pero ya para anticiparnos a que 2.4 va a ser un dolor de cabeza, tenemos estos detalles directamente. Excelente. Nos preguntan que si tenemos equipo para exterior, lo vamos a ver a continuación, si no me equivoco, Luis. Sí, eso es correcto.
Ok, excelente. Nos preguntan que si tenemos algún mapa, alguna forma de hacer una simulación en algún mapa de calor antes de hacer la instalación. Sí, en realidad dentro de la plataforma tenemos esta herramienta. Bueno, ya hemos hecho algunos videos de herramienta de patrones de cobertura. Inclusive hay una, en nuestro canal de YouTube tenemos una que se llama cómo seleccionar una P y cómo estimar la cobertura proyectada. Ahí pueden visualizar cómo a través de nuestro propio software ustedes pueden dibujar, digamos, las paredes que serían los obstáculos principales y de esta forma proyectar cómo la señal inalámbrica se iría propagando en base al equipo que vayamos nosotros seleccionando. Muy bien, excelente. Bueno, antes de continuar, les recuerdo que está siendo grabada este seminario. Va a ser subido a nuestro canal YouTube en algunas horas para que puedan verlo y además se les enviará la presentación, que nos están preguntando bastante. Perfecto, gracias Ricardo. Igualmente, no sé si puedes ahí juntarles tal vez el link del video de este justamente cómo seleccionar una P. Ahí puedes apuntar Sí, el link en el sí, chat sí. para que lo puedan tener a los que no se han preguntado cómo hacer el diseño, porque ahorita por tiempo nos va a ser un poco complicado. Bueno, continuamos con la presentación y ahora sí hablar de productos. Me he centrado mucho en el tiempo hablando de la solución, porque es muy importante para nosotros que ustedes logren entender la visión de por qué llegamos a recomendar ciertos modelos de equipos. Nosotros conocemos bastante bien la plataforma. Personalmente, yo, Ricardo, trabajamos muchísimo en la parte de consultoría con algunos canales, entonces les ayudamos a escoger siempre el producto adecuado. Y algo que siempre yo digo en los proyectos, yo no creo que exista un mal fabricante. Lo que existe a veces es malos diseños. Entonces, particularmente un buen diseño les va a permitir a ustedes tener éxito en su proyecto. Entonces, para eso, en una red de hospitalidad grande, digamos, o pequeña, tiene diferentes zonas donde hay que dar cobertura y no vamos a usar el mismo equipo. Esa es la primera regla importante a tener en cuenta. Hay equipos diseñados o dimensionados para diversos tamaños de la red directamente, que puede ser la parte de piscinas, exteriores, habitaciones, etcétera. Pero hablemos de manera global. ¿Dónde comienza la red? En el router o firewall, como le llamamos, o gateway, digamos, le llamamos algunos en la parte de comunicaciones. Estos equipos los llamamos en Unify los USG, Unify Security Gateway, que se encargan de manipular el acceso hacia Internet, reglas digamos, permitir ciertos tipos de comunicaciones, el filtrado IPS, que es para bloquear algunos ataques o amenazas contra la red, y al mismo tiempo hacer analítica de tráfico para saber exactamente cómo se está gastando el ancho de banda directamente en la red. Entonces, analítica de ancho de banda, analítica de seguridad directamente para la red, y esto lo asumen los routers que vienen diferentes tamaños según la cantidad de megas que vamos buscando. El modelo más pequeño es de 80 megas y el modelo más grande mueve 1 giga de capacidad, inclusive con estas herramientas activadas. Luego, la red pasa los switches. Los switches también vienen en muchísimos tamaños, muchísimos sabores, como digo yo siempre en la parte de networking, desde modelos de 8 puertos, 16, 24, 48, PoE, no PoE, con puertos ópticos o no. En realidad, los switches en realidad son un elemento que nos va a permitir la comunicación en la red. Lo importante es tener mix de productos en el fabricante para que nos permita construir el esquema de comunicación que estemos buscando. Pero lo más importante en los switches no solamente que tengan la comunicación, la conmutación de datos, como sabemos llamar, sino que los switches incorporen ciertas herramientas como SDN, que es Software Defined Networks, un término que se usa mucho hoy día en la parte de redes unificadas, porque esto reduce horas de configuración y a veces días de configuración si el proyecto es muy grande. Imagínense, si tienen una red de ustedes de aproximadamente unos 30, 40 switches y quieren crear un segmento de red, lo configuran en el controller y el controller lo configura en todos. El controller establece automáticamente cuáles son los puertos uplink, downlink entre cada uno de los switches y hace una, digamos, como autotopología y al mismo tiempo provisiona los switches según las necesidades de configuración. Reduce horas de configuración y sobre todo elimina errores humanos de configuración de una manera muy sencilla y muy simple. Switches de backbone de 10 gigabits a precio de giga. Eso es justamente algo que también es muy importante. Nosotros buscamos entregar mucha capacidad, interfaces de 10 gigabits entre los switches. Algunos clientes dicen, no, eso es muy caro, es muy costoso. En realidad tenemos módulos ópticos en la misma marca
altamente competitivos, entregando muy buenos precios para efectivamente tener pues una tecnología o una red de mucha más capacidad de datos que muchos clientes siempre están buscando. Entonces tenemos en la parte de switching todo lo que viene a ser una parte de distribución de datos, inclusive los switches de borde, que es acá donde nos vamos a centrar. Los switches de borde en la parte hotelera son equipos muy importantes para poder definir la arquitectura de la red, porque los switches de borde tienen que soportar la carga PoE de los equipos Wi-Fi. Y bueno, si es que hubiera cámaras de vigilancia, también algunas cámaras de vigilancia. Obviamente las cámaras no van en las habitaciones, van en los pasadizos, pero a veces la red tiene que ser mixta, tiene que soportar diferentes servicios. Entonces, efectivamente, tenemos switches de borde con muy buenas potencias PoE, hasta 686 watts, lo cual es una potencia bastante alta o relativamente muy alta para muchos proyectos, pero tenemos switches también desde 220 watts en modelos de 24 puertos. Así que hay muy buen presupuesto de solución. Para esto se llega al Wi-Fi del hotel. Hay un punto principal que efectivamente nos entra hoy día para poder conversar. Y eso se refiere al Wi-Fi en las habitaciones. ¿Cómo se puede manejar el Wi-Fi en las habitaciones? Hay un diseño ideal, que es el que hoy día voy a mencionar, y en el link que Ricardo va a enviar ahí por el chat, hay diseños alternativos, económicos tal vez, sacrificando algunos detalles, pero se puede manejar. El diseño ideal hoy día por hotel, digamos para soluciones de hotelería, dice que se recomienda un access point por habitación. Eso nos permite garantizar la cobertura al 100% en habitación, no en banda de 2.4, en banda de 5. ¿Y qué significa tener banda de 5 en la habitación por completo? Tener capacidades inclusive sobre los 200 o 300 megas de internet. El usuario podría aprovechar eso, inclusive hasta 750 la capacidad máxima del equipo generación 3 que entregamos en la parte hotelería. Entonces, podemos obtener desempeños bastante altos justamente en esto. Ahora, algo importante, y me olvidé mencionarlo, los equipos Wi-Fi los separamos en dos categorías, generación 2 y generación 3. Muchos clientes siempre nos preguntan cuál es la diferencia. En realidad tiene que ver con qué estándar maneja. Generación 2 es AC puro, generación 3, perdón, es AC Wave 2 o Onda 2 o AC 2.0. Bueno, algunos que le ponen ese nombre. El Wave 2 nos permite a nosotros obtener más capacidad de datos, es una nueva generación de chipset, por así decirlo. Nos permite obtener mayor cantidad de tráfico en la parte de descarga de manera simultánea, gracias a que aprovechan más las antenas, como se puede apreciar un poco en la imagen. El motivo de la limitación es que muchos dispositivos tienen una antenita o dos antenitas, especialmente los teléfonos, y los access points hoy día tienen 3 o 4 antenas. Entonces, hay un desbalance ahí de cantidad de antenas. Entonces, como que la P no se aprovecha de toda su capacidad, como se puede observar del lado izquierdo. Pero en el lado derecho, la P se puede aprovechar en toda su capacidad en la parte de descarga, que es la, digamos, tráfico principal de muchos usuarios directamente. Entonces, los equipos con generación 3 nos van a permitir obtener mayor cantidad de rendimiento. Bueno, a nivel de costos son un poquito más costosos, pero ya depende tecnológicamente de lo que el cliente quiere optar. Usualmente se recomienda generación 3 para todo lo que viene a ser alta densidad de usuarios. Por ejemplo, en las habitaciones podemos usar generación 2, yo no me opongo, es una muy buena alternativa. Generación 3 sí la recomendaría muchísimo para restaurantes, centros exposiciones, lugares de altísima densidad de usuarios, salas de convenciones, etcétera, ahí sí recomendaríamos. La diferencia no se nota mucho entre la tecnología cuando tenemos un equipo, pero sí cuando hay 100 clientes conectados en la banda de 5 se nota abismalmente la diferencia. Esto es gracias a que la tecnología en Wave 2 permite mejorar notablemente el rendimiento. Hay muchos clientes que me preguntan comparativos contra otras marcas. Bueno, ahí tenemos comparativos en los cuales un laboratorio de terceros en escenarios reales ha verificado justamente cuál es nuestra capacidad en tráfico mixto comparado a otros fabricantes también de conectividad Wi-Fi. Lo que sí nos orgullecemos bastante es que tenemos un altísimo rendimiento en la parte de Wi-Fi y la competencia nuestra siempre habla mal de muchas cosas, pero nunca habla mal de rendimiento, porque saben que es ahí donde para nosotros es el punto clave.
el rendimiento, que es la que le buscan la mayoría de usuarios. Entonces, ese diseño hotelero que vimos hace un momento de 3 access points en los pasadizos, que se acuerdan que estaba con zonas de mala cobertura, ahora pusimos un access point en cada una de las habitaciones, garantizando una cobertura completa en el baño, en el balcón, en la cama, en la mesa de trabajo, en donde el usuario necesite. Un access point en el pasadizo, sí, si es que queremos tener con banda de 5 en el pasadizo, pues obviamente estas habitaciones son más grandes, más complejas, y obviamente la caja de sensores también afecta. Podemos poner algún access point y no necesitamos mucha potencia, ya que básicamente no hay obstáculos. Este es el mejor diseño que podemos tener en una, digamos, en una parte hotelera. Nos va a garantizar la cobertura por completo. Pero si fueran muchos access points, en este diseño de que la P va en el pasadizo, se puede poner una P cada 2 habitaciones, esperando que una P cubra su habitación más las siguientes a cada costado. Entonces, uno cada 3 habitaciones también se puede utilizar, es un diseño un poco más económico. Si algunos hoteles dicen, ok, este es el diseño final, pero eso es mucho dinero ahorita, yo quisiera algo parcial y luego repotenciarlo más. Ese diseño que les comento, una P cada 3 habitaciones, funciona muy bien, pero la P no puede ir en el pasadizo, la P tiene que ir dentro de la habitación, porque en el pasadizo hay muchos obstáculos que afectan, sobre todo en la parte diagonal de comunicaciones. Entonces, llegando a la parte de Wi-Fi de habitaciones, obviamente ofrecemos tecnología de alto desempeño en generación 2 y en generación 3, dependiendo de lo que el cliente busca. En generación 2 tenemos directamente lo que es el access point de pared. En todo lo que es habitaciones se desarrolló este access point que reemplaza al faceplate de comunicación. Es muy sencillo, muy compacto de trabajar. Se conecta en la parte de red por la parte posterior y en la parte inferior nos deja 2 puntos de red para trabajar de manera bastante fácil. Acá lo podemos ver instalado. Este es justamente la P de pared de generación 2. El de generación 3 es muy similar, mismo tamaño, simplemente que más tecnología en Wi-Fi y entrega, pues, en vez de 2 puertos en la parte inferior, 4. Ahorita vamos a verlo. Pero ahí estamos viendo el modelo justamente generación 2 y acá podemos observar un video en la parte izquierda cómo es el armado del producto de instalación. Es más, es un access point que se utiliza mucho en oficinas porque no tenemos que construir un cableado para el Wi-Fi. Simplemente reemplazamos algunos faceplate de comunicaciones o algunas tomas de red de la pared con estos equipos y de esa manera podemos tener Wi-Fi por área. Este es un access point pensado mucho en Wi-Fi por área. Cuando se instala físicamente no se recomienda que enfrente del equipo pongamos obstáculos muy densos, de preferencia que esté un poco despejado para que la señal Wi-Fi pueda salir y hacer los rebotes respectivos para que la comunicación se pueda dar, ¿no? Entonces, tenemos en nuestros equipos, como les digo, bueno, perdón, no pasé, en la versión justamente pared, que es la generación 2, y bueno, pues también viene la generación 3, pero ahorita vamos a mencionar lo que sería un equipo de generación 3, que es el Flex HD. El Flex HD es un access point nuevo, va a estar disponible en los mercados a partir de finales de año, calculo yo, bueno, tal vez diciembre, ya sea más exacto. Este equipo involucra diversos tipos de aplicaciones, mesa, pared, mástil, es un equipo de interiores, un equipo de exteriores, que tiene aplicaciones diversas, pero puede soportar 100 clientes por banda. Hay muchos clientes en hoteles pequeños que nos venían pidiendo un access point de alta concurrencia, pero un precio también más reducido, y que nos permita efectivamente poder trabajar escenarios mixtos, inclusive con mesh o con otras arquitecturas. Entonces, este es el UAP Flex HD, viene en tecnología de generación 3 y nos va a permitir poder complementar zonas de exteriores de los hoteles, de repente zonas de interiores de mediana densidad, cuando el equipo queremos que vaya en la pared respectivamente, o en el techo o en una mesa, inclusive se puede instalar ya dependiendo del lugar de implementación que queramos trabajar. Acá tenemos el modelo de habitaciones, justamente el UAP de wall de pared, pero de alta capacidad, Wave 2. Este es el modelo que se recomienda para habitaciones un poco más premium o habitaciones tipo suites, por ejemplo, en donde queremos obtener no solamente más cobertura, porque el equipo la desarrolla, sino también, sobre todo, más capacidad de concurrencia de los dispositivos de manera simultánea. Yo recomendaría este Access Points por habitación si es que están pensando entregar más de los 150 megas a 200 megas. Definitivamente ya en adelante se recomendaría este equipo, pero si pensamos tal vez de acá a unos 5 8 años, no más de 200 megas por habitación,
La generación 2 es más que suficiente, van a trabajar muy felices con esa tecnología sin ningún inconveniente. Entonces, este equipo, justamente como decía, el Inguol HD es Wave 2, tiene 4 puertos en la parte inferior, muy buen desempeño en la parte de coberturas y ese es el mejor retorno de inversión, sobre todo en la parte de clientes que están buscando equipos de alta capacidad, muy alta capacidad. Luego tenemos nuestro access point de cobertura mediana para diversas áreas del hotel, por ejemplo, el lobby, de repente algunas salas de reuniones, algunas restaurantes pequeños digo, no más de 100 dispositivos simultáneos conectados o 150 dispositivos conectados, es ideal es 100 por banda, es su capacidad recomendada. Incorpora Wave 2 también en alto rendimiento, soporta máscaras decorativas, es que lo queremos le queremos cambiar el look, todos vienen en blanco y todos los de diseño circular, recuerden, son para techo. Los que vimos de diseño cuadrado son de justamente para pared. Bueno, también los podemos intercambiar, pero no se recomienda mucho ya que son diseñados para obtener mejores estabilidades, capacidades, efectivamente en sus lugares ideales de instalación, ¿no? Entonces, acá tenemos ya nuestro access point de altísima densidad, que es el UAP-ACHD, es un access point para 125 clientes por cada una de las bandas, o sea, 250 usuarios simultáneos, y este es un equipo que puede llegar a máximo 500, ¿no? Acelerado completamente por hardware, que es un modelo que usamos mucho en los centros de convenciones o salas de convenciones o reuniones directamente. Viene en su versión básica y viene en su versión profesional. La versión profesional incorpora un sistema de análisis continuo de espectro. Principalmente se utiliza esto cuando queremos nosotros reconocer si hay usuarios que están trayendo algunos access points al evento y nos están generando interferencia y queremos identificarlos. Entonces, este sistema de Wi-Fi o este access point incorpora herramientas para hacer este tipo de barrido en caliente y efectivamente notificarlo en cuanto comienzan a detectar. Ahí en la izquierda hay una pequeña gráfica animada de cómo funciona esto, pero es un access point que también mejora un poco más las antenas e incorpora ese sistema de seguridad que llamamos WIPS para todo el manejo, inclusive del sistema, evitar un sistema de negación de ataques, ¿no? En caso que hubiera alguna denegación de ataques, perdón, negación de servicio, disculpen, un ataque de negación de servicio, específicamente eso lo puede ver en el aire y reconoce que Mac lo está generando para inmediatamente informarle a la AP que no procese ninguna de estas Mac con tal origen, ¿no? Entonces, de esta manera puede proteger a la AP antes de evitar que el ataque ingrese directamente a la red en sí. Usualmente esto no es para un hotel, digamos, muy pequeño, son para hoteles un poco más grandes que quieren trabajar proyectos un poco más de mayor densidad de usuarios generalmente. Y si tenemos centros de convenciones muy grandes, estamos pensando en tener más de 750 dispositivos conectados o hasta, digamos, este es ideal hasta 750, o sea, una gran cantidad de usuarios, podemos trabajar con el UAPXC. Entonces, tenemos access points muy pequeños, como hemos visto, que son los que más se utilizan en los proyectos, equipos muy grandes, tal vez de estos UAPXG solamente para hoteles muy grandes, pero en el hotel muy grande necesitan uno, dos o tres, pero tal vez necesitan cientos de los otros access points. Entonces tenemos el ecosistema completo para dar la alternativa tecnológica en un solo fabricante de conectividad. Este access point XG está diseñado con triple radio, 2 de 5 y uno de 2.4, más un cuarto, pero de barrido de espectro, así que no lo consideramos como radio operativo, y cada uno de los radios puede soportar 250 conexiones simultáneas. Por eso es que le digo ideal 750, su capacidad máxima es 1500, así que igual un rendimiento bastante impresionante para todo lo que viene a ser proyectos de comunicaciones. Y para exteriores también tenemos modelos como el que habíamos visto, el Flex HD, que es uno nuevo. Tenemos este modelo, el UAP-AC M Pro, que también soporta pues unos 125, 150 usuarios en la parte de exterior con bastante facilidad, piscinas, áreas libres, que es el modelo que hemos venido trabajando. El Flex HD parcialmente lo iría reemplazando en algunos casos, ya que incorpora pues obviamente mejor tecnología a nivel de chipset. Esta es generación 2, el Flex que mostré que es un access point nuevo, ya viene a ser generación 3 ya directamente. Y para todo lo que es administración, nosotros entregamos, como mencioné al principio, un software de gestión que es completamente libre. El software lo podemos montar en alguna PC para poder trabajar, pero si es que no tuviéramos una PC para poder hacer
nuestro proyecto de implementación del software de administración, podemos utilizar un mini servidor que tiene pues una facilidad única de configuración. Inclusive lo más importante es que puede soportar redes de 3.000 usuarios, 50 dispositivos en monitoreo, o sea, 50 dispositivos de Unify, en switches, APs, etcétera. Incluyen batería de respaldo en caso pues de un corte abrupto, el equipo no se dañe y no malogre o no corrompa la base de datos. Todo lo tenemos preparado para trabajar, como decimos, una solución empaquetada. El valor de nuestra propuesta es que tenemos access points diseñados para habitaciones, access points diseñados para suites, simplicidad en la implementación, access point para centros de reuniones, alta concurrencia, AP diseñados para soportar 1.000 dispositivos de manera simultánea. Entonces tenemos diversos tipos de access points que son apoyados obviamente sobre nuestros switches para poder desarrollar toda esta parte de comunicación. El sistema de hotspot, que es el portal de validación o el portal de bienvenida para que los usuarios se puedan conectar. Fácil expansión también para cadenas de hoteles que efectivamente estén buscando multijerarquía, ya que el software lo soporta, y efectivamente una herramienta y una solución fácil de monitorear, simple de implementar específicamente para los proyectos de comunicaciones. Entonces, ¿cuánto es el costo de una solución? Es algo que también por ahí veo que nos preguntan algunos usuarios que tal vez nunca han cotizado. Y por acá tenemos algunas ideas de números que podemos nosotros trabajar, ¿no? Ahí podemos ver en la parte superior un hotel de 110 habitaciones, con áreas comunes, centros de reuniones, etcétera, y un hotel pequeño, 30 habitaciones. ¿Cuánto es lo que nos costaría desde el router, los switches, los APs? Esos son precios, digamos, de usuario final que se trabajan directamente y ahí podemos hacer un análisis rápido de cuál sería la inversión que se podría trabajar. Por acá resalto una pregunta que me hicieron en el UAP-XG, me dicen, ¿por qué solamente un radio de 2 y 2 de 5 cuando la mayoría de dispositivos clientes son de 2? La respuesta es muy sencilla. En 2.4 no hay forma de poder desarrollar alta concurrencia y no hay forma de poder desarrollar alta capacidad. Es una limitación de la frecuencia. Entonces, la única opción de poder entregar grandes rendimientos es en la banda de 5. Efectivamente, no todos los dispositivos hoy en día lo soportan la banda de 5, pero la mayoría de los dispositivos nuevos, inclusive los banda baja que salen ahora, ya vienen con 5 GHz implementado por default. Vamos a ir experimentando en los próximos años una migración muy fuerte hacia 5, pero en la vida real, para que 5 se pueda usar, eso es muy importante, en la vida real, para que 5 GHz se pueda usar, el access point tiene que ser cobertura por área. Cobertura varias áreas con un solo AP no va a funcionar en 5, porque recuerden, 5 no atraviesa literalmente paredes. Entonces tenemos esa parte negativa directamente de la parte de la restricción o limitación en la banda de 5. Ricardo, no sé si por ahí quieres hacerme algunas preguntas mientras voy pasando acá unos casos de éxito y iríamos concluyendo. Sí, ya se nos comió el tiempo. Hay algunas preguntas de diseño. Esas si quieren las vemos, ya sea en el foro o en la comunidad, ya que tienen alguno muy especial. Nos preguntan que si cuando se tiene la solución de un punto de acceso por habitación, cada punto de acceso debe llevar un SSID diferente o debería de llevar el mismo SSID. Ok, es una muy buena pregunta. En realidad, de preferencia, bueno, el diseño tradicional es usar el mismo SSID en todas las habitaciones para que los usuarios se puedan desplazar. Bueno, usualmente pues no se cambian de habitación en habitación, ¿no? Pero el SSID de la habitación es igual en todo el hotel porque es igual en el restaurante, igual en el lobby, igual en la zona de comidas, en la zona de piscinas, en el gimnasio, en las salas de reuniones o convenciones, es el mismo SSID, entonces se conectan. Ahora, si es que el hotel quisiera que adicionalmente se genere un SSID por habitación diferente, tal vez con el nombre del usuario, o se genere un SSID diferente para el evento, porque eso también algunos clientes nos decían, yo quisiera que como voy a hacer un evento en el hotel, quiero que ponga mi nombre de mi empresa en el SSID para que la gente se conecte ahí. Se pueden hacer. Esa flexibilidad, la controladora sí lo permite, entonces hay que definirlo simplemente, pero se puede trabajar sin ningún problema. Excelente. Nos preguntan en el caso del roaming, si todos nuestros dispositivos lo soportan y quién es que lo hace, el punto de acceso o hay que tener el controlador encendido.
Perfecto. En realidad, el protocolo de roaming, que es el 802.11 KRB, KRV, perdón, viene implementado en todos los equipos generación 2 y generación 3. Es una característica que corre de manera nativa, no hay necesidad de activar nada por software. Esto es básicamente, corre en el hardware de los equipos, los usuarios se pueden desplazar. Ahora, es importante que el cliente Wi-Fi también soporte este protocolo. En muchos casos, no todos los dispositivos clientes Wi-Fi lo soportan y aquellos que no lo soporten podrían experimentar un poco más de lentitud en el salto de un AP a otro. Pero todos los AP generación 2 y generación 3 lo incorporan. Excelente. Última pregunta, Luis, para continuar por los casos de éxito, ya que tenemos el tiempo encima. Nos preguntan que si con el USG Pro podemos balancear y además dar servicio o se recomendaría tener dos USGs para las diferentes funciones. Ok, muy buena pregunta también. Eso creo que nunca lo habían formulado. Los USG en realidad procesan a nivel de hardware que llamamos offload. Entonces, el USG, ¿qué hace de manera nativa? A nivel de hardware tiene lo que sería el DPI, balanceo de carga, el firewall, respectivamente. Entonces, esas tres funciones, bueno, y el NAT, perdón, ahí me está olvidando el NAT. El NAT, la balanceo de carga, el DPI y el firewall funcionan directamente en hardware. ¿Qué significa? Que si cargamos uno de los servicios o lo cargamos completo, el rendimiento es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que no fastidia, es decir, fatiga, perdón, esa palabra, me está olvidando? ¿Qué es lo que fatiga el rendimiento en el router? El IPS. El IPS es un sistema de mecanismo que analiza cada uno de los paquetes que fluye, especialmente en la entrada hacia la red, para verificar que no contenga una amenaza, un troyano, un gusano, un malware, y que no venga de un IP que se conoce como IP de posibles ataques. Entonces, efectivamente el IPS sí consume recursos y sí puede degradar el rendimiento del router. Ahora, efectivamente, por eso es que recomendamos el más pequeño para 80 megas, luego sí el Pro, que justamente mencionaron, para hasta 250 megas con todas las funciones activadas, y bueno, un modelo más grande que soporta un giga. Pero sí, podemos trabajar sin ningún inconveniente si es que tenemos directamente el USG Pro con la doble WAN sin ningún problema. ¿Ok? Excelente, Bueno, Luis. perfecto. Entonces, acá hemos ido pasando algunos casos de fotos de algunos clientes que me han ido compartiendo, imágenes. Yo sé que en la parte hotelera siempre hay mucho recelo por la información de quienes lo tienen implementado. Muchas veces trabajamos esto bastante con los distribuidores locales en cada país. Y estas son imágenes de algunos casos que bueno, usuarios han compartido a nivel de nuestra comunidad de usuarios, a nuestro foro. Igual siempre los invitamos a implementar. Recuerdo mucho el que lo publicaron bueno, ya el año pasado cuando terminó de implementarse, pero justamente son 266 UAP in wall implementados en generación 2 en cada una de las habitaciones. Bueno, no fue la mejor instalación, digamos, en la ubicación del Access Point. Todavía hay muchos dueños de hoteles, organizaciones que lo ven al Access Point como el enemigo necesario. Necesitamos que haya el Wi-Fi, pero es feo, no nos gusta. Aunque muchos han encontrado que nuestro equipo no es feo, es bastante bonito, muy simpático, por así decirlo. E inclusive este modelo en Wall soporta hasta golpes de sillas. Hemos hecho algunas pruebas con golpes de sillas para que los clientes lo puedan trabajar con bastante facilidad. Entonces, para ir cerrando un poco la idea, tenemos un controlador en línea que ustedes, si gustan, nunca han trabajado con Unify y quieren ver cómo sería el entregable, y es más, le pueden compartir este link a su cliente, demo.vnt.com. Entonces, su cliente puede revisar ahí o ustedes se lo pueden presentar y decirle, mira, este es el entregable del software, así vas a ver cómo se están consumiendo los recursos de la red. De esta manera vas a encontrar las herramientas de configuración y obviamente vas a tener muchas ventajas para poder trabajar los diferentes proyectos directamente. Entonces, vamos cerrando ya el seminario. Por mi parte, agradecerles bastante a todos. Yo calculo que en unas 2 a 3 horas debemos estar enviándoles el correo a todos los que participaron y los que no también los vamos a enviar, no vamos a hacer solamente para algunos, vamos a enviarlos a todos y vamos a compartir también, como lo mencionó Ricardo, un link para que puedan ver el video sin ningún inconveniente. No sé si Ricardo, si compartiste nuestros grupos de Facebook ahí con los usuarios para que en caso que ellos quieran hacer Sí, consultas rápidas. verifiquen ahí en el chat, ahí les puse nuestros grupos de Facebook, nuestro blog, nuestro foro.
nuestro canal de YouTube para que pues verifiquen toda la información que necesiten. Ahí se encuentra en el chat. Perfecto, Ricardo. ¿Alguna pregunta para cerrar? ¿Alguna pregunta final? Son muchas de diseño, Luis. Esas las podemos ver en nuestro grupo de Facebook o nuestro foro Ya. y les podemos dar una atención un poco más personalizada. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por acompañarnos. Saludos para toda la región. He visto personas de todo el continente. Espero, bueno, que les haya gustado esta pequeña charla. Igual, si tuvieron algún problema del audio, vamos a enviar el video, no se preocupen por ello. Y estamos en contacto. La próxima semana tenemos un pequeño laboratorio en vivo de configuración de cámaras de biovigilancia de Unify Protect. A los que están interesados, el link de registro es el igual que este, está directamente en nuestro foro, donde ustedes se pueden registrar directamente para obtener, digamos, más información. Igual, siempre síganos en las redes sociales, iremos publicando ya el calendario de capacitaciones de noviembre y así consecutivamente, y siempre quedamos atentos a los temas que ustedes puedan necesitar para darles más información. Bueno, que tengan un excelente día, suerte en sus proyectos y quedamos bastante atentos. Igual ahí dejo mi correo, luis.ortega@ui.com para cualquier inquietud que puedan tener. Así que encantadísimo. Un abrazo y excelente día. Hasta luego. Hasta luego.